Ahora sí, tenemos un nuevo miércoles de Priscila Urzagasti. Bienvenida, Pri, a la mañana de 20. ¿Cómo te va? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Cómo anda, Pri? Bienvenida. Bien, bien, tranqui. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo va todo, Pri? Bien, excelente. Con la calle medio parada últimamente, pero muy lindo todo. Igual con Daisy estamos teniendo en esta primavera unos días de trabajo que te cuento hermoso. Bueno, una vez más, muy bella, Pri. Bienvenida a la mañana. Contame cómo va el luquete de hoy. Gracias, Leo. Bueno, sí, hoy estoy nuevamente vestida por Silvana Chalita by India, que está en 12 de octubre 85 en Barrio Palermo. Tengo un pantalón chupín, elastizado, blanco. Y estoy luciendo un suétercito que es para esta época, ¿no? Que está todavía fresquito, viste que tuvimos algunos días frescos. Un suéter 3/4 de lurex. Y tengo unos accesorios hermosos que los van a poder ver, que son de la India exclusivos, que tiene Silvana también. No solamente ropa, sino también accesorios, collares, aros. Tengo este brazalete, así que muy contenta con el look de hoy, Leo, que me dio Silvana. Y que como todos los miércoles me viste en la columna. Muy bien, gracias a Silvana Chalita by India. Muy bien, Pri, bienvenida, es un placer. ¿Cómo te va? Todo bien, Leo. Contenta de estar acá nuevamente. Muy bien, la verdad, el agradecimiento por la visita como siempre. Que antes de comenzar el tema que vamos a hablar hoy, que va a ser... Hoy vamos a hablar de educación sexual integral. Educación sexual integral, muy bien. Antes de hablar del tema de hoy, tenemos la foto, Dire. ¿Qué foto? ¿Cómo? ¿Qué foto? Me da miedo cuando usted... Mira cómo Hay salta aquí un equipo de investigación muy poderoso en este No, producción. pero mirá, está ahí, pero yo... ¿Quieres saber qué foto? La foto que nos mandó Daisy al comienzo de la mañana. Está bien. Sí, no se asuste. Mirá cómo... Algo. Mirá cómo saltaste. No salté, pero digo, yo tengo miedo porque acá ha aparecido cada cosa. No. Tenemos el nuevo meme que es Daisy, lo hemos inaugurado hoy. Ay, a ver. Pero tenemos la foto. Yo quiero contarle a la gente, porque si no me hacen decir cosas al aire, yo soy una persona transparente en esto. Esto fue lo que llegó hoy tempranito. Sí. Que a mí, digo, cuando llegue a Canal 20 Villa María, me va a cambiar el día. Porque nosotros tenemos 5 galletitas secas. Moni entró, no sé, en un régimen y se acabaron los bizcochos, no hay más mermelada. Nora Bisuti no nos mandó más nada, nos manda franela ahora Nora Bisuti, pero... Y dice, Karen me dice, mira Leo lo que llegó. Yo, esta es Daisy, sin lugar a dudas. No iba a ser yo, Leo. No. Si ahora hay un porrón, digamos, ahí está, sí, de la no. cerveza helada, sí, no, cocina. Y cuando llegan ustedes aquí, digo, bueno, acá llegaron. ¿Qué eran, Daisy? Oh, qué rico, por favor, encima. Y adentro y arriba me había contado Daisy que le había puesto lo del turrón de Quaker. Lo mismo que lleva el turrón de Quaker. Te juro, no es joda, Daisy. Es una banda que te van a comer esto. Es más, si la traía, le iba a decir a Lucha, bueno, vamos a comprar una gaseosa, porque una gaseosa fresca y eso de una bomba hermoso. Y cuando viene, me dice Moni P, ahí está, con nuestro GIF de Daisy, todas las mañanas. Eso fue, creo que fue uno de los grandes hallazgos que hemos encontrado en el año hasta ahora. Moni P, mi alma gemela, me dice, Leo, no llegó lo de Daisy. Y aquí es donde te paso la posta. ¿Qué ha pasado? ¿Se lo comieron? ¿Lo compartieron con la gente de Mirate? ¿Puedo contar? Sí. Bueno. Daisy me dice al comienzo del día, viste, nosotros siempre nos comunicamos antes, vamos coordinando las cosas, y me dice, Priscila, dice, 2 minutos de demorada, ya estoy llegando, pero es por una buena razón. Bueno, le digo yo, si me dice por una buena razón, todo bien. Y le digo, ¿cuál era la razón cuando nos encontramos? Y me dice, no, mirá, dice, tengo en la lonchera, traje galletitas. Que hice, se levantó esta mañana a hornear galletitas para todos nosotros. La verdad que es increíble. Es la mejor, como digo siempre. Entonces... O sea, perdón, hago un paréntesis. Digamos, del triunvirato que han armado ustedes, no es por nada, pero digamos, Daisy le saca ventaja. Y Daisy es como... Porque yo la veo más angelical a Daisy, digamos. Ya ustedes como que son más de la calaña de Moni P. Tarántula, digamos, ¿no? Tarántula. Bueno, tarántula en el buen sentido. ¿Hay un buen sentido de tarántula? Tarántula, no lo entiendo. Tarántula me da ¿A qué? A ver. Claro, ¿me entendés? No sé cómo explicarlo. No, es verdad. Bueno, son todas mariposas. Mejor lo dejamos. Son orugas intentando ser mariposas. No, yo soy una mariposa, vos serás oruga. Vale, pero Yo...
¿Cómo vos el oruga? Bueno, Todos vamos, somos dale, tres dale. hermosas mariposas. Daisy Sí, es como la sí, más sí. clarita. Hay Con dos que- Cari somos más oscuras. ¿Eh? Con Cari somos más oscuras, podemos decir. Bueno, pero viste que lo Sí, aceptás. sí, no hay Pero en problema. el buen sentido lo Sí, digo, que sí, no sí, se claro, sí, malinterprete. en el re buen sentido. Porque después me pongo en Sí. contra a Pri, a Cari, a Moni Petro y te las manos. Leo me dijo tarántula, chicos. Bueno, entonces yo llego, estábamos haciendo una nota en tribunales y Daisy había dejado la lonchera en la ventana de tribunales, en la ventana de la policía. La policía tiene un ventanal ¿Esto en dónde fue? en tribunales, en la policía. Estábamos haciendo nota en tribunales y Daisy deja la loncherita donde tenía las galletitas, una lonchera nueva, en la ventana de la policía departamental. Hacemos la nota, nos ponemos a charlar afuera con periodistas y demás. Terminamos la nota y cuando vamos a buscarla me dice Daisy, ¿Pri, vos guardaste la lonchera en tu mochila? No, le digo, la dejé ahí en la ventana en la policía. ¿Desapareció? No me digas. Nos robaron. ¿Robo en la policía? Fue en la policía. Ahora pregunto, primero, ¿no? Investigación, chicos. Mañana de 20 investiga. No, chicos, pero era nueva la lonchera de Daisy, toda ¿Qué tenían? ¿Tenía algo más de Daisy en la lonchera? el tupper con las galletitas. No me digas. No, llamen al comisario. Daisy estaba más triste por las galletitas que por la lonchera que era nueva. Acá mi asegurador personal, Lucho, dice algo muy cierto. Y te felicito. Hoy estás bien, Lucho. Te felicito por lo que acabas de decir. Porque dice, ¿será verdad? Ahora me entra la ¿Por duda, qué chicos. cuestiona? Qué ingenuo pensar yo que le robaron la lonchera a Daisy. Aparte de la policía. No. Para mí, así una hipótesis, digamos, estos turrones de Quaker, albóndigas de Quaker, han sido consumidas con la policía y el equipo de Canal 20 Villa María y Mirate, que son los aliados. No creo que le hayan... Porque, chicos, me parece raro. No. O alguien ya sabía que había albóndigas de Quaker y se las No, para sacaron. mí fue alguien que aprovechó el momento y se llevó la lonchera. Ahora, ¿qué embole? Ahora, Y ¿qué embole Daisy se hace la estaba muy lonchera y que hace triste. albóndigas, ¿no? De Quaker? Daisy estaba muy triste porque se había horneado las galletitas esta mañana muy temprano. Y bueno, nos robaron en la policía. Hay chance, Daisy, me encantaría, ¿no? Por ahí la digo. El martes nosotros vamos a estar en vivo, si Dios quiere. Ya de hecho, me estuve viendo fotos con mi productora personal. Estuve viendo fotos de cómo están reestructurando el estudio. Qué bueno, Leo, qué buena noticia. Entonces el martes creo que estamos ya. Estamos desde los estudios de Canal 20 de Villa María, o si no, desde Plaza Centenario. Así que, bueno, a algún lado podría ser como para inaugurar. Pero, ¿cómo le vas a decir eso? Le acaban de robar la lonchera y le estás pidiendo encima. Bueno. Hay que buscar las cámaras de seguridad del lugar, alguien tiene que aparecer. Hablen ustedes. Bueno. Estamos en vivo en la mañana de 20. Vamos a hablar ahora. Sí, de educación sexual integral. Vamos a hablar de eso. Bueno, Leo, trajimos este tema porque ayer, justamente, nosotros como a veces hacemos, nos desprendemos de la noticia. Ayer en el INESER hubo una jornada provincial de educación sexual integral. Está destinada a docentes de todos los niveles, primario, secundario y nivel superior también. Más de 200 docentes han participado en esta jornada donde se capacitaba justamente sobre educación sexual integral. No sobre los lineamientos ni los contenidos, sino básicamente sobre cómo implementarla, que es lo que está faltando hoy en día. Y es el eje del debate también, porque hay muchos sectores que están en contra, ¿no?, de la educación sexual integral. Así que por eso hemos traído este tema. Lo compartimos y luego aquí lo analizamos. A principio de año empezaron unas jornadas provinciales en Capital, que fueron 5 hasta ahora, y a partir de este segundo semestre esas mismas jornadas se empezaron a replicar en todo el interior de Córdoba. La idea de la jornada no es una capacitación en aspectos teóricos de lo que es la ESI, sino más que todo se centra en cómo implementar la ESI, donde el encuentro consta en que los docentes que están convocados tienen que elaborar un proyecto en la jornada y después enviar ese proyecto
para que nosotros lo podamos corregir e implementarlo en la escuela. Es como un seguimiento para que sea una real aplicación en las escuelas. Es primario y secundario de escuelas públicas. Lo significativo es que acá están convocados directivos, docentes de ciudadanía y participación, de formación para el vida y el trabajo, de biología, de educación física, y en la primaria de ciencias naturales y ciencias sociales y educación física. Todos los docentes de todas las escuelas de Villa María después tienen que llegar a su institución y ese mismo proyecto terminarlo y aplicarlo en la escuela. Hace muchos años que hay capacitaciones. Se hicieron en el año 2013, 2014 y 2015 las primeras capacitaciones masivas, donde ahí se les daba un montón de material, mucha formación teórica. Después hubo muchos cursos específicos para profesor de educación física, para profesor de ciudadanía y participación. Lo que pasa es que, bueno, falta todavía, hay un promedio bastante amplio, grande, de escuelas que todavía no lo aplican por diversas situaciones. Por ley está hace 12 años. Recién en el 2008 aparecieron los lineamientos, las capacitaciones empezaron más tarde, y hay de todo. Están aquellas en donde están muy comprometidos con la ley, tiene que ser una cuestión también a nivel institucional, una bajada también de los directivos de la escuela, hay miedos, hay muchos tabús, también tiene que ver con los contextos, por más que la provincia de Córdoba no en todos los lugares lo mismo, no lo mismo hablar de educación sexual en la zona serrana, acá en Villa María, Córdoba capital, bueno, cada escuela por ahí tiene hasta una idiosincrasia que los determina y que por más que esto sea una ley y que los obliga a darlos, influyen muchas cosas. La ley es del año 2006. Los materiales y todo lo que se hizo fueron posterior, pero vos ponete a pensar que del 2006 al 2018 hubo muchísimos cambios a nivel social, muchas leyes. Está en un proceso de reforma, no sé si ustedes vieron en los medios, en donde uno de los cambios importantes que se va a hacer es donde habla del ideario institucional, donde la actual ley permite por ahí que las instituciones privadas la pasen un poco por alto a la ley y solamente se centren en lo que ellos plantean como educación sexual y no a lo mejor los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Y que está todo muy establecido edad por edad, lo que se enseña, por ahí en los medios se ha escuchado y se han dicho un montón de cosas de lo que se enseña en las escuelas. Yo creo que está bueno que se informen, que pregunten, que circulan un montón de cosas que nada que ver, páginas donde habla que a los chicos en la escuela se los enseña a masturbarse, que se les enseña a tener relaciones sexuales, que se les promueve ser gay, lesbiana o trans, y nada de eso hay, nada de eso de los lineamientos curriculares, nada de eso hay, nada de eso hay en los cuadernillos. Por eso está bueno investigar y, bueno, no solamente tocar de oído. Siempre le decimos a los docentes que nos manejamos con las leyes vigentes, con las leyes que hay. Es un derecho de los niños, niñas y adolescentes recibir educación sexual integral. Es una ley que se votó en un momento determinado y no es que salió una persona a decir desde hoy se enseña ESI. Hubo un acuerdo con todos los ministros de educación de todas las provincias, con especialistas de todo, credos, partidos políticos, donde esto, bueno, tiene todo su proceso y fue una ley que hubo acuerdos. Después se van incorporando temas, que es por eso que también se están tratando los cambios de la educación sexual integral. Porque es una ley que algunos temas no los incorpora, porque al ser tan vieja la ley ya, en 12 años, pasaron un montón de cosas. La perspectiva de género, la inclusión de la diversidad sexual, bueno, son temas que movilizan mucho y que hay mucha oposición por algunos sectores. Nosotros hemos venido dando varios cursos acá. Nivel inicial está trabajando muy bien en Villa María. Hay proyectos en las escuelas primarias. No te podría decir
aspectos negativos. No conozco las situaciones de las escuelas privadas, te puedo hablar de las escuelas públicas, que están trabajando muy bien. Y hoy, bueno, vamos a ver que nos vamos a encontrar con docentes de todas las escuelas. Bueno, aquí la nota, Pri, que realizaste, esto fue en el INESER, ¿no? Así es, Leo, la jornada de la que hablaba Pablo Saavedra, él es parte del equipo técnico de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación, se llevó a cabo en el INESER ayer y ellos hablaron justamente los docentes de la implementación de la educación sexual integral. Esto, ahí escuchábamos recién en la nota, es algo que ya está implementado desde hace 12 años, por lo que escuché, por lo que por ahí decía el muchacho. ¿Cuán a cabo se lleva después, al menos en las instituciones públicas? Así es, Leo. Como vos decís, desde 2006, que es ley la educación sexual integral. Y lo que ahora se está empezando a buscar, a hacer y lograr es la implementación. Es decir, que esté en todos los colegios y es un derecho que tienen los niños también de recibir esta educación sexual. ¿Qué pasa? La cuestión ahora que se está debatiendo es la implementación, que realmente se dé en los colegios. Hay un gran porcentaje de lugares donde no se está dando la educación sexual y donde se da, a veces solamente se remite a la cuestión de los genitales. Solamente hablan de la concepción, de cómo se hacen los bebés, viste la típica que te enseñan qué tiene el hombre, qué tiene la mujer. Y no va mucho más allá de eso cuando nosotros estamos hablando de una ley de educación sexual integral que abarca muchísimos temas y muchísimos aspectos. Bueno, recién en la nota nosotros con Pri charlamos aquí en privado, fuera de aire, y mencionábamos, ¿no? Una pregunta muy linda que me hizo Pri, te la traslado a vos también y la discutimos un ratito. ¿Qué recordamos por nuestro paso en la primaria o en la secundaria de educación sexual? Yo recuerdo alguna charla puntual, un día X, claro, en cuarto, quinto, sexto año, y por ahí algún profesor que quisiera tocar ese tema, ¿me explicó? Pero digamos, no recuerdo institucionalmente un semestre al menos, una hora por semana para hablar de estos temas. Al menos mi recuerdo, no es el tuyo. Claro, Leo, esa era justamente la pregunta, ¿no? Porque yo también me pasa como vos, tal vez haberlo tenido una vez que vino, no sé, alguien del ministerio de la provincia, en mi caso de Jujuy, que haya llegado y haya hablado del tema, nos pusieron un video hablando sobre las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, viste, cuando sos preadolescente, que están todos los cambios físicos, tal vez sobre anticoncepción, decir cómo cuidarte para no generar un embarazo, y más allá de eso no iba, ¿no? Y la idea ahora de esta ley, que se está tratando de implementar cada vez más, es ir más allá y que sea un contenido transversal. O sea, no es una materia, para el que no sepa, porque hay mucha gente que desconoce. Si vos no tenés un hijo, un hermanito o alguien en edad escolar, capaz que no sabés, que sea transversal, no una materia específica, sino que en distintas materias lo van implementando y lo van poniendo en los contenidos. Pero esto es, Leo, desde el jardín de infantes que se busca. Y hay muchísimos puntos que Karina seguramente los tiene ahí para ver, para contar un poco de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. Bueno, no perdamos tiempo entonces. Vamos con la situación actual de la información que tiene la gente. Exacto. Respecto a este tema. A ver, Pri, lo vamos a ir analizando. Educación sexual integral en todo el país. A ver. Así es. Por ejemplo, solamente la mitad conoce que existe esta ley de educación sexual integral, que es hablando de la que estamos de los hablando. Alumnos, ¿no? Así es. Bien, hablando de los alumnos, solamente la mitad conoce la existencia de la ley. Bien. Dentro de esa mitad que sabe que existe la ley, hay un 80% casi que falta. Considera que falta la educación. Un 76% que falta educación sobre violencia de género dentro de esta ley de educación sexual. No se habla de lo que es el acoso, de lo que es el maltrato. El 86%, mirá, es un número alto, de los que sí conocen la ley, relaciona la ley con el aparato reproductor, que es lo que decíamos, ¿no? Saber solamente esa cuestión biológica. En lo que son docentes, solamente la mitad ha recibido capacitaciones al respecto, ¿sí? Como la capacitación que se dio ayer, por ejemplo, en Villa María. El 86% sí incorpora a su clase la educación sexual integral. 4 de cada 10 lo relacionan solo, como te decía, con temas biológicos. Y ahora vamos a hablarle un poco más de qué es eso de ir más allá, ¿no? De la cuestión biológica. La estrategia más usual son charlas informales. A partir de consultas surge el tema en el aula, los chicos lo plantean y los profesores a ese planteo responden. Después de, embarazo adolescente, por ejemplo,
7 de cada 10 han visto embarazos en la escuela. La mitad dice que la chica siguió cursando, 20% dice que deja la escuela por un tiempo, 19% que el adolescente abandona la escuela definitivamente. Bueno, el embarazo adolescente, uno de los grandes temas de la educación sexual. Bueno, esto en la ciudad de Buenos Aires, 9 de cada 10 trabajó educación sexual integral, pero piden contenidos que la escuela no los tiene previstos dentro de sus planes y las currículas que presentan cada uno de los profesores, ¿no? Que van trabajando este tema, Leo. O sea, como para ver un panorama que realmente falta muchísimo. Si bien tiene 12 años, es como que hay bastante atraso al respecto. Bueno, bien, muy claro, muy claro. No hace falta redondear mucho lo que hemos mostrado aquí en la mañana. Tenemos más para mostrar, ¿no, Dire? A ver, vamos a ir porque... Vamos a ir, a ver, Pri. Sí, esto es para ir más o menos explicando, Leo, cuáles son los puntos principales y cómo trabaja la ley, claro. Lo que vemos acá, bueno, responde a las etapas de desarrollo de las alumnas y los alumnos, es decir, que según la edad que tengan los niños, cada contenido está adaptado. Si son muy chiquitos todavía, no hablan de cuestiones como las diferencias sexuales, que las van a tener más adelante, sino que van más a cuestiones de, por ejemplo, cuándo un mayor te puede tocar o no el cuerpo y demás. Comprende contenidos de distintas áreas y disciplinas y considera situaciones de la vida cotidiana en el aula y en la escuela y cómo está organizado también, ¿no? Son las distintas formas de trabajar en distintas áreas. Esos son los lineamientos que tiene. Se incluye en el proyecto educativo de la escuela, promueve el trabajo en centros de salud también, organizaciones sociales y las familias, o sea que va más allá de lo que pasa puntualmente en el aula, sino que se trata de sacar esto también por fuera en otras instituciones. Y esto es muy importante, Leo, es una obligación del Estado nacional y los estados provinciales, como dice la ley 26.150, de que se tenga que dar en la escuela. Si no se está cumpliendo esto en las escuelas, es ilegal básicamente. O sea, tiene que estar en los colegios la educación sexual integral por ley. Y en muchos lugares no se cumple. Bueno, ahí donde el Estado, creo, no voy a decir nada de otro mundo, donde el Estado tiene que acompañar esto y controlar de que en sus currículas anuales, en sus planes de estudio, esté implementado esto, me parece. Sí, Leo, porque justamente, mira, como vemos en la placa, es un derecho que tienen los niños y las niñas en todas las escuelas, ya sean privadas, ya sean públicas. Bueno, perdón que te frena ahí, sí. Pri. No es dato menor eso, ¿no? Privadas y estatales. Bien. Así es. También puedan ser confesionales o laicas en Bien. todos los niveles, ¿no? Inicial, primario, secundario y también la educación superior. O sea, tiene que estar en todos lados. Y es lo que falta, ¿no? Esta implementación. Y saber que es un derecho, porque ya vamos a ver algunas cuestiones de padres y organizaciones que cuestionan esto, pero es un derecho que tienen los niños más allá de lo que puedan opinar los padres, digamos, porque es una cuestión que atañe a la salud de los niños. Bueno, muy bien. Seguimos repasando. Sí, bueno, los objetivos de la ley, uno de ellos es incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Esto vos lo tenés incorporado dentro de la educación y la propuesta educativa. Es decir, pensado desde el inicio para estar en las materias. Bueno, muy bien, tenemos más. Bueno, que se transmitan los conocimientos, que sean confiables, precisos y pertinentes y actualizados sobre educación sexual integral. Esto es que a medida que van surgiendo temas nuevos, como ha sido, por ejemplo, el aborto, como ha sido la cuestión trans, la perspectiva de género, que todo eso se vaya actualizando en los conocimientos. Bien, muy bien, Pri. Tenemos más, a ver. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general, salud sexual y reproductiva también. O sea, mucho de lo que es prevención, cuestión de salud, de cuidado, de intentar promover también el autocuidado, eso es muy importante. Actitudes responsables ante la sexualidad. Perdón que me frena ahí. Sí. Bueno, terminemos de leer el cuadro este. Igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. Bien. Eso también es importante. Promover las actitudes responsables ante la sexualidad. Nos queda más, Dire, placas para bueno,
Perdón. Dame un segundo, espera que me frene aquí. Sí, es muchísimo, Leo, y está muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué interesante? Porque, mira, voy a poner un ejemplo que me viene muy al pie para el tema que estamos tocando. Cuando entre semana estamos charlando, yo tengo un amigo, Nico, un gran abrazo para él, tiene su hijo Samuel. Samu es, bueno, del grupo íntimo amigo nuestro, es el único que fue papá y tiene un hijo. Entonces siempre en las charlas por ahí, por cuestiones de la vida, laboralmente nos podemos ver los fines de semana, con él salimos cada 15 días porque tiene a Samu. Y si no, bueno, vamos ubicando el momento, ¿viste? ¿Cuántos para años charlar. tiene? Samu tiene 11. 11, 12. Va a secundaria, pasa segundo año. Sí, sí. Pasa segundo año. Es San Francisco. Entonces viene a él a visitarlo aquí, pasa el fin de semana y demás. Y siempre charlamos, ¿no? A mí me gusta preguntarle por cómo está, porque creo que a futuro me va a tocar y siempre es bueno charlar. Y aparte sé que a él es un tema, digamos, que le gusta mucho contar, consultar y vamos charlando. Sí, te tienen como referente también, ¿no? Claro, Un poco. y me contaba, me decía, justamente este tema, mira vos, ¿no? Me decía que en algún momento dice, voy a ver cómo hago. Perdón, diré, porque Samuel le dice, papá, dice, te tengo que contar algo, pero no se lo diga a mamá. Así me contaba. Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Contame. Claro, ¿qué era? Me chapé a una chica. Imagínate. 11, 12 años, Claro, sí, primer imagínate. beso. Entonces él me plantea, me decía, como papá, en algún momento, no sé cuándo, ya voy a buscar la oportunidad para hablar de este tema, ¿no? Principalmente de los cuidados. Ahí mientras vamos viendo la flyer, las imágenes te viene el ministerio. Y creo que, ¿por qué hice un parate? Tenemos dire para mostrar la placa de recién en la cual frenamos nosotros. Ahí la vamos a buscar. Para que no se pierda el hilo conductor de lo que estamos hablando. ¿Y por qué hago un parate? Yo todavía no soy papá y en algún momento lo seré. Y aquí estábamos, promover actitudes responsables ante la sexualidad. Todas son importantes lo que venimos mencionando. Sí, Pri. todos los puntos. Me detuve en esto porque seguramente del otro lado tenemos a mamá, a papá, que quieren de una u otra manera tratar de explicarle de cómo hacer para charlar. Quizá César, Moni, en algún momento también le ha pasado decir, bueno, a ver, ¿cómo le explico? ¿En qué momento me siento? ¿Cómo lo charlo? ¿Cómo abordo el tema? ¿Cómo lo encaro el tema? Y del otro lado tenemos seguramente a mamis y a papis que por ahí también se me están preguntando lo mismo como le pasa a Nico, mi amigo, que dice, bueno, che, en algún momento claro. tengo que charlarle este tema. Y tal vez se le adelanta la situación. Claro, y aquí es donde puedo tener otro planteo. Permitime que lo haga, Sí. Pri. Que quizás, si este tema viene abordado desde un plan de estudio, con toda la seriedad pertinente que tiene un plan de estudio, a lo mejor por el papá sería más fácil quizás, me explico. Yo no sé cómo fue en tu caso, pero no debe ser tarea fácil, ¿me entendés? Porque, a ver, si nosotros con 20 y tantos de años, 25, 23, 24, tenemos dudas hoy por hoy, porque seguramente las tenemos. Sí, claro. En cualquier ámbito y consultamos a los viejos, en el caso de tenerlo y sin un abuelo y sin algún familiar, nos pasó lo mismo seguramente a los 16 y 17. Yo recuerdo en mi época, y permítanme, yo en mi época era con el grupo de amigos, por ahí vivíamos sí, consultando. Uno iba aprendiendo como podía, Leo. Claro. Entonces, ahí es donde yo veo necesario, digamos, que se aborde con la necesidad, porque hay una necesidad. Y con esto lo cierro, chicos. Y él me dijo algo muy interesante. Mi amigo Nico me dice, esto lo hablamos el fin de semana que nos pusimos un poco al día. Mis hermanos dice, yo lo que no quiero es que le pase lo que me pasó a mí.
yo no quiero que Samu sea papá de tan joven. Nico fue papá a los 17, 18 años. No se arrepiente, no más mínimo. Él es feliz cuando viene y lo ve. ¿Me explico? Y muchos casos podemos tener del otro lado ahora. Entonces, pero yo voy pensando, ¿no? Y digo, mirá vos, ¿no? Yo no quiero que le pase eso. Quiero que esté al tanto del tema. Por eso quiero hablarlo. Y que llegado su momento, llegue ese niño, pero con toda la sabiduría de entender. Y ahí va pasando. Y me imagino, Pri, cuando hablamos de esto del otro lado, muchos padres que quieren saber, que quieren ver, que quieren indagar esto. Yo lamentablemente no soy la persona indicada para indagar mucho más, porque claro, no lo sé yo a todo, ¿me explico? Por eso brindo lo que sé y trato de contar esto. Claro, es complicado, Leo, y a veces los padres, las madres, las personas adultas a cargo no tienen las herramientas para hacerlo. No saben ni cómo es la mejor forma, ni cuáles son los mejores temas, ni por dónde entrar, ¿no? Entonces es por eso muy importante que también en la escuela esté como derecho de estos niños saber la información como tiene que ser y después tal vez, como vos decís, trasladarla a la casa y que es un ida y vuelta entre la institución y el hogar también. Pero me parece que este derecho justamente tienen que acceder los niños porque además un padre a veces puede tener una opinión, ¿entendés? Te puede tocar un padre, Leo, y con todo respeto, y te puede tocar un padre que te diga, no, vos tenés que tenga una creencia religiosa, por ejemplo, y te diga, tenés que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones. Y está bien, es la creencia del padre, pero a ver, tal vez no coincida con lo que ese niño haga de su vida. Y es por eso que es necesario que el colegio tenga este rol protagónico y fuerte en algo que nos define a todos los humanos y a los niños, que es la cuestión de la sexualidad también, y que sea una ayuda para los padres y que le dé también ese alivio, porque a veces uno, como vos decís, tu amigo tal vez no sabe bien por dónde entrar y ya el chico va más adelantado que él en la cuestión. Y permítanme, primero, nunca mejor el tema luego de haber hablado de la vasectomía, ¿no? Y los métodos para cuidarnos. Por un lado, muy bien por eso, Pri. Por otro, yo encuentro una frase muy normal en los padres, hasta en los jóvenes también, en nosotros también. No sé si te ha pasado, charlando, diciendo, hoy cómo cambió todo. Antes nosotros a tal edad jugábamos los autitos y ahora ya están besándose. Chicos, no digo nada que sea de otro mundo lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es algo que lo escucho, Entonces, con más razón hay que por ahí también, digamos, tener un poco esto en cuenta. Bueno, para continuar, Dire, tenemos algo para mostrar, ¿no? Seguimos con los lineamientos de la ESI, me parece que veníamos por ahí, Leo. Vamos, cerremos si quieren los lineamientos, ¿le parece? Así ya pasamos a lo siguiente, aunque ya nos queden 1, 2, 3 más para mostrar, así los pasamos. A ver, vamos, Pri. Bien, esto sí tiene que ver justamente con los contenidos. Mira, Leo, y es importante, ¿no? Emociones y sentimientos en las relaciones humanas en relación con la sexualidad. Y nosotros hablamos recién de que a veces la cuestión de educación sexual era, por ejemplo, mucho lo biológico, cómo se producen los embarazos, las diferencias entre hombres y mujeres. Pero qué importante es, Leo, este planteo que tiene hoy la educación sexual integral de hablar de emociones y sentimientos a la hora del sexo, de la sexualidad. Yo no recuerdo en el colegio, Leo, que me hayan hablado a mí de qué era consentimiento. Por ejemplo, decir, si quiero tener relaciones o no quiero, de cuidar al otro en sus emociones, de no generar un vínculo tóxico, por ejemplo, en esa cuestión. Y eso, ¿no? Emociones y sentimientos. Habla de justamente ponerle la atención a lo que sentimos nosotros más allá de la cuestión genital. Otra es propiciar el conocimiento del cuerpo humano, educación en valores y respeto a la vida y la intimidad. Es conocer el propio cuerpo también, saber cómo está compuesto, mirarse, saber cómo estamos formados y esto es muy importante también, educación en valores y respeto a la vida y a la intimidad de las personas, ¿no? O sea, la integridad, que es, o sea, para desmitificar también un poco todo esto que viste con tus hijos no te metas y con mis hijos no te metas y la educación la decido yo y un montón de cosas que salen en contra y para ver de qué se trata en realidad. Otro de los contenidos, actitudes responsables ante la sexualidad, como te decía, bueno, conocimiento y respeto es uno de ellos. Bueno, muy bien. ¿Nos queda algo más de ir ahí? A ver. Aprendizaje para prevenir abuso sexual y trata, respeto por la diversidad y rechazo a la discriminación. Yo no recuerdo tampoco, por ejemplo, en la educación sexual en el colegio que alguien me haya enseñado
cuándo era un abuso, por ejemplo. Hoy en día, una de las cosas más importantes que se enseña con la ESI es que un niño de 4 o 5 años pueda diferenciar cuando un adulto lo está tocando para bañarlo, para cambiarlo, y cuando ya se pasan esos límites, ¿no? Y qué importante que es, Leo, tener ese conocimiento, que nunca me han hablado a mí de eso, en el colegio mucho menos, ¿no? Saber que tu cuerpo te pertenece, aunque tengas 4 o 5 años, ¿no? Y poder diferenciar y poder que un chico tenga las herramientas para conocer cuándo se trata de un abuso, porque a veces también los abusos pasan en el mismo grupo familiar y, o sea, ¿cómo no vas a recurrir a tu familia en ese sentido? Y tal vez la escuela termina siendo ese único lugar donde podés tener esa información, ¿no? Bien, continuamos, a ver. Verbalización de sentimientos y necesidades, resolución de conflictos mediante el diálogo, otro de los contenidos, aprender a hablar, contar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que necesitamos también en nuestra sexualidad, de lo que queremos, y aprender a resolver también problemas de esa manera, ¿no? Hablando también es una de las cosas que aborda la ley. Bueno, Dire, no quiero que nos corra el tiempo. ¿Qué material más nos queda pendiente? A ver si tenemos algo más por ahí. Vamos a ver una clase. ¿Tenemos audio? Lo compartimos, a ver. Para encontrar 4. 4 son las diferencias. Esta mamá tiene una panza ahora y no tiene un bebé y está así. Está viendo la puerta y viendo a otro chico ahí sentado y acá está esperando. Hay un nene adentro. Adentro hay un nene. Cuando vamos al baño, ¿tendremos que dejar la puerta y entrar así? ¿Por qué? Porque lo pueden ver. Lo pueden ver. Tenemos que tocar. ¿Y por qué será necesario tocar la puerta? Para que pueda ver alguien adentro. Y yo hago pis sentada y Caca sentada. Claro. Ay, muy bien. Y yo hago ¿Por qué? pop. Y hay otra diferencia. Los chicos van al baño y usan su pipí para hacer pis. ¿Y cómo? Pararos. Bueno, ¿cómo Y hay otra diferencia que los chicos usan el popín para que hagan popó. A ver, ¿qué es lo que es el pompín? Eso no me... No, ¿qué es lo que es el pompín, Guillermo? ¿Alguien me puede explicar qué es el pompín? Esto. ¡Ah! Pero eso se llama cola. Sí, colita. Yo cuando hice caca, yo me limpié sola. Porque ¿saben qué importante es aprender a limpiarnos solo? Porque nuestro cuerpo solamente lo podemos tocar nosotros. Sí. Y cuando nos bañan los pueden tocar los papás. No. Pero nosotros tenemos que tocar nuestro propio claro que cuerpo. no, claro no. Solo lavan el pelo y con la esponjita o lavan aparte estas. ¿Y esas partes cómo se llaman? ¿Quién lo sabe? Partes íntimas. Muy bien, Rocío. ¿Alguna chica de ustedes sabe cómo se llama la parte íntima? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Vagina? Esto se llama tito. Tetas. Sí, en casa es una palabra común, teta, pero en realidad tiene otro nombre, se llaman senos. Acá uno tiene guantes y acá solo manos. Muy bien. ¿Y vos me podés decir por qué razón la señorita tendrá guantes? Sí, porque no se está ensuciando acá y acá se está ensuciando. Bueno, ahí estamos viendo el video de la enseñanza de estas maestras en un jardín de infantes. Nos corre el tiempo, lamentablemente, pero para ir tocando porque todo lo que estamos desarrollando aquí en la mañana es a causa de la reforma que se quiere implementar y bueno, en base a eso también hay alguna gente que no está a favor y se ha manifestado. Contame un poco cómo es ese tema. Sí, Leo, como te decía, hablamos al principio, la ley está desde el año 2006. Ahora ha vuelto a tomar, se ha empezado a hablar del tema mediáticamente por las reformas que está establecido dentro de la ley, que según vaya cambiando la sociedad, se van haciendo agregados. Entonces, estas reformas son las que han generado esta polémica. Si las tenemos para ver también, contar cuáles son las principales que son las que generan esta polémica, ¿no?
Por ejemplo, la modificación de uno de los artículos que elimina las arbitrariedades institucionales a las que da lugar. Es decir, que ya no se pueda cuestionar el colegio si las da o no. Digamos, ya no es jurisdicción del colegio decidir si las da o no, sino que directamente se elimina. Una de las reformas. La siguiente, ¿con qué tiene que ver? Modificación del artículo que incluye la definición de integralidad, la perspectiva laica y científica. Es decir, que se aleja de la religión. Esa es una de las modificaciones que se va a hacer también, que se busca reformar. Establecer el de orden público y no de adhesión a la ley, lo que implica que las provincias tienen que respetar la aplicación y que es obligatoria en todo el país, ¿sí? No se puede optar por hacerlo. Esa es otra de las reformas que se busca implementar, como también el artículo 2, que incluye leyes sancionadas con posterioridad a la ley. Por ejemplo, la de identidad de género, es decir, que se pueda incluir en la educación, hablar de identidades diversas en el colegio y también sobre matrimonio igualitario, que salió después de la ley, pero que es una realidad, porque vos podés tener un alumno, un estudiante que tenga 2 papás y 2 mamás casados, y entonces también se tiene que hablar de eso en el colegio. Es una de las reformas de la ley. Bueno, muy bien, ahí estamos observando. Acá hay algo claro, para ir redondeando antes de buscar la pausa, Pri. Y quiero decir algo, estos temas, quizá en esta temporada o en la siguiente, vamos a ir tocándolos porque va mutando. Y de eso hay que... A ver, siempre trato de ponerle, no sé si el paño frío, pero el toque de calmar un poco, a ver, en este tema. ¿En qué sentido? Indudablemente, la sociedad va cambiando. Pero ha pasado, vayamos 40, 50 años atrás, ¿no? A ver, nos remontemos a algo tan común en su momento, que era que la mujer no podía votar. Exacto. Y hoy sí puede. Y bueno, fue un cambio, me explico, fue un cambio. En aquel momento habrá tenido sus idas y sus contras, sus controversias. Y ahora pasa lo mismo también. Está cambiando y forma parte del crecimiento o forma parte del paso de los tiempos, de distintas generaciones. La evolución de la sociedad también. De la evolución de la sociedad. Y siempre caemos a esto. Te puede gustar o no, puede estar a favor o no. Pero sin lugar a dudas, no podemos negar que todo esto forma parte de un proceso de cambios. Donde sí tenemos que ser sumamente conscientes del paso que demos, porque estamos trabajando en pos del futuro nuestro, de nuestros hijos, sobrinos y demás. Pri, ¿nos queda algo pendiente? No, Leo, simplemente para cerrar un poco eran las reacciones que veíamos a esta ley, que obviamente, como vos decís, en un proceso de cambio hay acción, hay reacción. En Córdoba se hizo viral la cuestión de Con mis hijos no te metas, que fue muy cuestionado el gobierno. ¿Quién fue el que solventó esta campaña? Bueno, son distintas organizaciones que la están haciendo y fue el gobierno quien aprobó que se pongan en los colectivos Con mis hijos no te metas, que mira, diferencia muy bien lo rosado de lo celeste, como diciendo las nenas son nenas, los nenes son nenes, y es un poco en contestación a las reformas que te decía recién, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que sea obligatoria para todos, que no se pueda optar en los colegios también religiosos. Y bueno, es una cuestión, ¿qué pasa, Leo? Muchos de los grupos que se oponen tienen mucho poder, son la iglesia, son algunas organizaciones o gobiernos conservadores que se oponen y tienen dinero para hacer estas campañas, pero me parece, Leo, que así como vos hablabas del voto de la mujer, salir a decir esto, con mis hijos no te metas, o estar en contra de la ESI, es tan grave como de repente salir a decir no al voto femenino, ¿entendés? Porque es una ley que se consiguió hace 12 años, que ya está instituida, y más allá de que puedas opinar en contra o a favor, es un derecho la educación sexual para todos los niños en edad escolar. Entonces, bueno, me parece que era un poco mostrar cuál es un poco la realidad de lo que se enseña en la ESI, también la polémica que causa, las reacciones y sobre todo acordarnos que es un derecho y que se está luchando porque cada vez se implemente más en los colegios desde temprana edad. Muy bien, Pri. Gracias por acercarte al programa, por una tan linda columna y por poder hablar de este tema que no va a ser la primera ni última vez que lo hagamos. Gracias, Leo. La verdad que este espacio es muy valorable para mí y seguramente para mucha gente que lo aprovecha también, y me parece que es en la televisión, y por qué no en la televisión regional,
que se puedan hablar de estos temas a nivel nacional y traerlos también acá. Para mí es invaluable este espacio. Una vez más te digo, sos la única persona con la cual dialogo esto porque me parece que lo hacemos desde un respeto total. Y desde ese punto de vista creo que es la base de este espacio cuando hablamos de estos temas, es eso. Así que la verdad siempre más que agradecido. Me encanta tocar estos temas. Bueno, gracias Pri por acompañarnos. Y bueno, nos queda el chiveito, chicos. El chiveito como que siempre. aparte ya está muy implementado. Ley me dice, vamos Leo con la radio, metele. Así que... Esta tarde, como todos los días, de lunes a viernes, nos encontramos en 105.7 FM Top Villa María para ser topísima. Player. ¡Toma! Topísima. ¿Qué nivel? Lunes a viernes de 17 a 20 horas por FM Top. Conduce Priscila Rosagasti. Topísima. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Pri. Karina. Gracias por todo. ¿Qué dice ahí? Ay, ¿quién te vistió? Bueno, agradezco nuevamente a Silvana Chalita en 12 de octubre 85, Barrio Palermo, que me dio este look tan lindo y estos accesorios para esta temporada. Look de media estación. Silvana Chalita. Perdón, chicos. Voy a decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y no joda. Esta semana me han dicho 2 personas. Qué linda que es tu compañera de televisión. Yo dije, ¿cuál? Digo yo. Tengo un montón. Pri Ursagaspa. No te puedo decir quién. ¿Son amigos tuyos? Papá. No te puedo decir quién. Pero ¿Por qué no me podés decir? No puedo. No te miento, Pri. Te miro en los ojos, no te miento. ¿Seguro? ¿Es de este espacio o es No te voy a decir, exterior? Pri, no puedo. Pero una pista, me algo. Me han dicho. Bueno, 2 personas. ¿dos de qué? No puedo. ¿De dónde? Pero bueno. Bueno, es gracias, un gracias. halago que te tiro. Le agradezco ¿Eh? entonces Me han dicho. a esos admiradores secretos. Me han dicho. Así que bueno. Está bueno. Cuando Sí, llegan, sí, llegan, por chicas, supuesto, gracias. Es así. Quisiera saber quiénes son, pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos? Vilcor. Vamos, saludamos a la gente de Vilcor en la mañana. Gracias por acompañarnos. Ayúdame, Pri, para una ocasión especial en tu mesa. Productos Vilcor, papitas, maní, chisitos, palitos, cascarones y mucho más. En Villa María, productos. Vilcor, te esperamos en México 35, teléfono 4523-869.